del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Bien, aquí seguimos hablando de este tema de la fe, pero lo que nos está explicando hoy la palabra de Dios es, bueno, muchísimos hombres, muchísimas personas más hicieron grandes obras por la fe, demostraron en quién creían, la confianza que tenían puesta y al mismo tiempo que demostraron eso, también hicieron grandes obras. Entonces, el libro de los Hebreos nos está explicando cómo por la fe hicieron grandes obras, pero cómo por la fe lograron grandes conquistas, ¿sí? Entonces, lo que nos está enseñando para nosotros es nuestra fe es una obra llena de toda esa gracia de Dios, o a través de nuestra fe nosotros podemos hacer muchas obras que vienen de la mano de Dios. Es lo primero, obras que van de acuerdo con la historia de la salvación. No es que entonces, como yo tengo fe, puedo hacer todos los milagros que yo quiera. Milagros que vayan de acuerdo con la historia de la salvación. ¿Listo? Es bien importante entender eso, porque entonces uno dice, bueno, entonces yo tengo fe, entonces yo puedo levantar muertos, entonces puedo sanar enfermos. Sí, pero todo de acuerdo al plan divino, todo de acuerdo a la estructura que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque es que no es que yo por capricho deliberadamente voy a empezar a sanar a todo el que yo quiera o a todo el que a mí se me antoje. No, es aquellos que el Señor tiene reservado un milagro, a los que no, Él tiene un propósito. Por eso cuando a ti te digan, vamos a orar porque esta hermana se mejore, porque esta hermana se recupere, no, vamos a orar para que Dios cumpla su propósito en esta hermana. Si yo soy un instrumento para que Dios cumpla su propósito, yo me dispongo. Mi fe me ayuda a disponerme para que Dios cumpla el propósito en cada uno de nosotros. No es que mi fe hace que yo haga lo que yo quiera y lo que yo considere. La fe, y lo decía la vez pasada, la fe es la disposición para que se cumpla el propósito de Dios. Y es una frase bien bonita. Yo tengo fe cuando yo me dispongo a que Dios cumpla su propósito en mí. Así que, Señor, aumentanos la fe. O sea, aumentanos esa capacidad de disposición, esa capacidad de libertad para entender que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y de que yo puedo ser parte de que ese propósito se cumpla
de que ese propósito llegue a donde tiene que llegar. Eso se llama fe, disposición para cumplir ese propósito de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noche en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en un sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se le permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Bien, aquí hay varias cosas. Esta escena de los demonios, una persona puede tener varios demonios y por eso se llama legión, porque son varios, no es uno solo. Y cuando tienen varios demonios, entonces obviamente tienen mucha fuerza, hacen muchísimas cosas malas, y por más que uno quiera luchar, pues siempre va a vencer quien tiene muchos demonios. Si lo pasamos a una vida espiritual, cuando se habla del demonio de la envidia, de la ira, de la rabia, una persona poseída por todo esto es bien peligrosa. Es peligro que sea envidiosa, pero aún así si le da ataques de ira, si le da rabia, si agrega más, entre más demonios, más peligro tiene. Entonces, esto es bien importante. Ahora, reconocen a Jesús. El demonio reconoce a Jesús, reconoce quién es Jesús y le suplica que no les haga daño, le tienen miedo a Jesús. Y por eso dicen: no nos hagas daño, no nos pida que nos alejemos, porque saben que una palabra de Jesús y ellos se tienen que ir. Esa es la autoridad de Jesús. Y le dicen que lo deje ir a la piara de cerdos, o sea, como que ellos quieren salir, pero con otra casa. Y esa es una frase bien interesante: los demonios andan buscando casas. Por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que estar purificados, porque todos esos demonios que están por el aire están buscando casa, están buscando dónde hospedarse. ¿Cómo así que los que están por el aire? Todos los días estamos expuestos a que suframos de ira, de rabia, de soberbia, de rencor, y todos esos sentimientos están buscando dónde quedarse. No los dejes albergar en tu corazón, porque te hacen mucho daño. Después viene de que la gente tuvo miedo. El miedo aleja, y a veces aleja hasta el bien. Le pidieron a Jesús que se fuera.
un hombre llamado Jesús, que es el Salvador, que hace milagros, que tiene mucho poder, que les podía ayudar, pero el miedo no les permitió pensar, el miedo los asustó y el miedo hizo que sacaran al Salvador. Mucho cuidado. A veces nuestro miedo hace que perdamos cosas importantes, nuestro miedo hace que hagamos cosas que no están bien hechas y que perdamos oportunidades valiosas. Así que a controlar ese miedo. Y finalmente este hombre en agradecimiento quería salir con Jesús, pero él dijo, no, quédate anunciando. Y él empezó a anunciar y todos admirados. Porque es que el mayor testimonio o el mejor anuncio que podía dar este hombre era su propia vida. Yo siempre he dicho que el mayor testimonio que nosotros podamos dar de Dios es nuestro propio cambio personal. Saca los demonios de tu vida y ese día empieza a evangelizar, empieza a hablar de Dios y los demás van a creer, no por lo que estás diciendo, sino porque están viendo que tus demonios ya están afuera. Imagínate cuando sufres de envidia, de rabia, de soberbia y llegas un día donde aquellos que te conocen y te encuentran humilde, tranquilo, amoroso, van a quedar impactados y tú vas a decir, Dios ha cambiado mi vida. Y ese día esa gente va a creer en Dios. Así que pidámosle también en este día al Señor que nos ayude a sacar nuestros demonios y cuando estos demonios estén fuera, que podamos evangelizar para mostrar el amor de Dios. Y la gente nos va a creer, no por las palabras, sino porque están viendo que nuestros demonios ya se han marchado de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.